El ejército romano. La vida de un romano siempre estuvo asociada a la guerra, debido a que muchos pueblos cercanos querían conquistar territorios para convertirse en las sociedades más fuertes. Durante el siglo I a.C., el participar en un ejército era obligatorio para un ciudadano romano, principalmente para los plebeyos y patricios. Pero, para finales de este siglo, Mario suprimió el reclutamiento forzoso y profesionalizó el ejército, causando que éste se convirtiera en una fuerza permanente, el aislamiento fuera voluntario, el tiempo de duración de contratos de aislamiento fuera de 25 años, el aumento de sus efectivos y la participación de los extranjeros en las batallas. Anteriormente, los guerreros no recibían dinero por participar en los combates. Sin embargo, tiempo después, el Estado le fue sustentando sus necesidades debido a que, al participar constantemente en varias guerras, no podían dedicarse a sus trabajos externos para sostener a sus familias, por lo que empezaron a recibir paga, tierras y concesión de la ciudadanía para los que no eran romanos. Existían dos tipos de soldados, los legionarios, los cuales eran los ciudadanos romanos, y las tropas auxiliares, extranjeros que quieran obtener la ciudadanía romana. La vestimenta de los soldados consistía de una túnica corta, un capote y unas sandalias de sola gruesa llamadas colige, asimismo llevando varios tipos de armadura como un escudo cuadrado, el scutum, una coraza de cuero y metal, la lórica, una espada corta de doble filo, la gladius, y dos tipos de lanzas, la pilum y la asta. Por otra parte, llevando un grupo de soldados llamando auxiliares, los cuales estaban lejos de sus provincias de orígenes para evitar que realizaran rebeliones contra Roma. Utilizaban espadas largas, escudos ovalados, así como menos armadura para que pudieran agilizar su movimiento durante las batallas. Los reclutos romanos no tenían entrenamiento previo cuando entraban directamente al campo. Su vida en combate o en campamento era muy difícil. Había varios grupos de soldados. Estaban los rasos, que luchaban como un rebaño de animales, y el grupo más pequeño, de que viene siendo de 8 integrantes, tenían ciertas actividades al despertar y en el resto del día. La mayoría del tiempo era adiestramiento. Hacían actividades para mantenerse en forma y poder aguantar las condiciones de un combate. Por ejemplo, mejoraban el manejo de armas, cargaban mochilas con cierto peso para que se acostumbraran al peso que llevarían en un combate. Cuando se ponía el sol, realizaban una cena que era la comida principal. Tenían mucha variedad de alimentos en la mesa y cuando terminaban su cena iban a divertirse o a hacer lo que quisieran, si es que no tenían guardia. Además, en cada grupo de soldados había un enfermero por si uno de los soldados se lastimaba o se enfermaba. Hasta el año de 1578 a.C., cuando Servio Tulio creó un modelo llamado Legión, que consistía en una formación de 4.200 soldados de infantería y 300 de caballería. Durante la monarquía, el ejército era regido por un rey, en la república por un cónsul y el imperio por un emperador. En la infantería su estructura era por oficiales de carrera y oficiales superiores. Por oficiales de carrera estaba el centurión, la cual era una pieza fundamental del ejército. Si un centurión hacía bien su trabajo, podía convertirse en uno de los 5 centuriones principales de una legión, de sus primis ordinis. Las funciones de los centuriones eran adiestrar a los reclutas, inspeccionar las tropas, poner centinelas, marchar a la cabeza en el campo de batalla e incluso dar su experiencia a los jefes oficiales antes de la batalla. El prefecto era el oficial superior del centurión. En ausencia de mandos superiores podía dirigir a la legión. Y en el caso de los oficiales superiores, no eran soldados profesionales. Primero estaba el cónsul, luego el tribunal militar, que podían ser expertos o no militarmente, y había 6 por legión. Cada uno mandaba a un grupo de 10 centuriones. Y al final, el legado militar, que era el cargo supremo de la legión, y podía ser elegido de entre los nobles. La caballería era vital a la hora de combate, pues ayudaban a perseguir al enemigo. El problema con la caballería era que los caballos no conocían el campo de batalla y les podía generar dificultades a la hora de perseguir al enemigo. Cada unidad de caballería estaba compuesta por 10 jinetes al mando de un oficial, quien era el prefecto. Tenían varias máquinas de pelea, como catapultas, ballestas y arietes. Además tenían una marina de guerra, triples filas de remos, armas como espolón, torres que lanzaban proyectiles y una tecla marina que tenía el fin de asegurar el comercio en el Mediterráneo. La Guardia Pretoriana era un cuerpo de 10.000 hombres que se encargaban de proteger al emperador y también estaban dirigidos por el prefecto, que era la mano derecha del emperador.
El combate. Los romanos peleaban siguiendo un orden perfectamente establecido. Si el enfrentamiento era a campo abierto, en primera línea se colocaba la infantería ligera, detrás un bloque central compuesto por legiones flanqueadas por tropas auxiliares, y en los extremos se encontraba la caballería. Las legiones se disponían en 3 líneas. En la primera se encontraban las tropas inexpertas, en la segunda se encontraban las tropas expertas, y en la tercera se encontraban los veteranos y soldados curtidos. El ataque lo hacían de forma cerrada, también llamada tortuga o testudo, que era el colocarse en un escudo en la cabeza y protegerse de las armas que les cayeran. Cuando algún general realizaba alguna hazaña militar, Roma se lo reconocía con numerosos honores, entre los que destaca el triunfo. La importancia del ejército. Los soldados construían puentes, acueductos y calzadas, levantaban campamentos, incluso cuando se licenciaban, recibían tierras o el derecho de fundar ciudades, que atraían a civiles, campesinos, artesanos y comerciantes. El limes era una zona de intensa romanización, civilización y prosperidad. Para Roma, el aspecto más negativo de este ejército romano fue su enorme poder, ya que desde entonces los soldados anteponían la lealtad al general que les pagaba a la del Estado. Algunos militares utilizaron este poder para intervenir en los asuntos del Estado. Esto tuvo trágicas consecuencias al final de la República y durante el Imperio.